Conociendo al lector de ciencia ficción. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo para ustedes este book tag que creó Emily Fox. Emily Fox, probablemente la booktuber mainstream que habla de ciencia ficción, probablemente la única. Sí, probablemente la única de los booktubers grandes, muy grandes, de cientos de miles de seguidores, que habla y lee abiertamente ciencia ficción. Ella desarrolló este tag para contar su experiencia y su historia como lectora de ciencia ficción, y la idea es que vayamos sobre las preguntas. Este tag lo han hecho personas como Matos y Rafa Araujo, y la idea es que yo también comparta con ustedes esta historia. Entonces vamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu historia de ciencia ficción? En mi caso en particular, yo les he dicho varias veces que mi historia de ciencia ficción es muy diferente a mi historia de fantasía. Si bien la fantasía es el género con el cual yo nací como lector, la ciencia ficción fue algo muy diferente y es bien curioso porque es una historia completamente aparte. Cuando yo tenía 13 años, tuve la oportunidad de irme de campamento a un campamento que era temáticamente del espacio. El impacto que tuvo ese evento en mi vida fue suficientemente grande para que yo me hiciera fanático de la astronomía y de todas las cosas del espacio. Y esto, curiosamente, no se tradujo inmediatamente en algo de literatura. ¿Por qué? Porque yo siento que empecé a leer historias de ciencia ficción quizá muy avanzadas para la edad en la que tenía, o mucho más serias para la edad en la que yo tenía. Empecé leyendo dos novelas de ciencia ficción. Bueno, primero no es una novela, es un fix-up de historias, que es la novela La nave insignia de Minotauro como sello editorial, que se ha reimpreso y reimpreso y reimpreso, y se trata de Las Crónicas Marcianas. Las Crónicas Marcianas de Bradbury son una obra maestra, excepcional, increíble de la ciencia ficción, que cuando uno lo lee a los 14 años más o menos le va a parecer que son historias muy tristes, muy melancólicas, muy líricas, sí, pero emocionantes como para emocionar a un niño con cosas del espacio, no necesariamente, aunque la reflexión sigue bastante válida. En segundo lugar, yo me encontré en la Comercial Mexicana en ese entonces, en 7 pesos o en 15 pesos, en el lote de saldos, porque yo me acuerdo que tenían un lote de saldos de libros muy bueno. Un libro que se llamaba Burt, B-U-R-T, de Jeff Nunn. Esta es una novela de cyberpunk y contaba de un mundo semidistópico, como tienden a ser los cyberpunks, donde la gente escapaba a una realidad virtual mediante la inhalación de una especie como de plumas de ave que venían impregnadas de droga. Entonces también cuando lo leí como a los 15 años me pareció muy avanzada, muy confusa como suelen ser la mayoría de los cyberpunks, y pues no me emocionó tanto. Entonces estas fueron las primeras novelas de ciencia ficción que leí, me alejaron un poco del género y no fue sino hasta ya de los 20 y muchos que empecé a leer novelas de ciencia ficción un poco más emocionantes, que la verdad si yo las hubiera leído antes habría sido una historia completamente diferente. Y si a mí me hubieran dado los libros de Lucky Star de Asimov, por ejemplo, o el libro de Starman Jones de Heinlein, que son novelas de ciencia ficción para niños, probablemente mi historia de ciencia ficción habría sido muy diferente. Pregunta número 2. Si fueses el héroe de una historia de ciencia ficción, ¿quién la escribiría y cuál sería el tropo que usaría esta novela? Bueno, en primer lugar, me encantaría que le escribiera Lois McMaster Bujold, la autora de la saga Vorkosigan, porque cómo no, y vamos a hablar mucho de ella en este tag, obviamente. Y en segundo lugar, el tropo que más me gustaría usar es la estación espacial. Yo amo las estaciones espaciales porque me encantan los aeropuertos, me encantan las estaciones de trenes, y ver eso en el espacio, un lugar en donde tantas culturas se entremezclan y van y vienen, verdaderamente me encantaría eso en la historia de ciencia ficción, que yo fuera el protagonista. 3. ¿Cuál es la novela de ciencia ficción que has leído este año que quisieras que más gente leyera? La novela de ciencia ficción que he leído este año que quisiera que más gente leyera sería Estación Central de Lavie Tidhar. Una ciencia ficción de un escritor israelí que nos cuenta de un puerto espacial. No es una estación espacial, sino un puerto espacial cerca de la ciudad de Tel Aviv, donde conviven gente de muchos lugares muy diferentes. Esta novela, que también es un fix-up de historias, nos cuenta de cosas como un Platón de delicias y manjares de la ciencia ficción, entre realidades
paralelas, estados alterados de conciencia por el cyberpunk, exploración espacial, contacto con marcianos, ese tipo de cosas. Y ahora es verdaderamente un sampler muy bueno de ciencia ficción y lo recomiendo muchísimo. ¿Cuál es tu subgénero favorito de la ciencia ficción? Mi subgénero favorito de la ciencia ficción es la space opera, la ópera espacial. Y yo sí soy de navecitas que hacen todo el tiempo y pues yo me gusta aventura en mi ciencia ficción, ¿no? O sea, la ciencia ficción es muy importante como el género prospectivo, el género de las ideas, pero yo sí prefiero un poquito más de acción y más aunque no suenen en la vida real los torpedos, yo sí quiero que hagan todo el tiempo. ¿Okay? Número 5. ¿Quiénes son tus autores autocompra de ciencia ficción? Probablemente Lois McMaster Bullard, aunque ya he dicho muchas veces ante repetidas preguntas que no va a continuar la historia de la saga Vorkosigan y que el último libro, que es El Caballero Jory y la Reina Roja, es el fin de la saga. 6. ¿Dónde encuentras típicamente recomendaciones de ciencia ficción? Por lo general en YouTube, por lo general en los sitios de las editoriales. Yo no soy mucho de meterme en sitios de editoriales y en Goodreads en particular. Hay un canal específico que es como la versión a donde me gustaría llevar este canal. Tenemos más o menos algunos suscriptores, que es Thomas de SFF180, donde él siempre le mandan las editoriales las novedades de ciencia ficción, ¿no? Si tuviéramos una industria donde la gente leyera más y se publicara más ciencia ficción, yo colaboraría con editoriales para que mandaran ciencia ficción y fantasía, pero pues no es la razón y por eso no colaboro con editoriales, ¿no? Entonces, 7. ¿Cuál es un libro de ciencia ficción por el que estás emocionado que va a salir pronto? Bueno, acá han anunciado ante esta pandemia los autores que son el binomio James S. A. Corey o Abraham y Frank, que la última novela de The Expanse, que se llama Leviatán Cae, la van a publicar el año que entra. Ahora, yo solo llevo 3 libros leídos de The Expanse. Saben que tengo muchas reservas con The Expanse, pero me emociona porque son libros bien divertidos de leer. Y creo que me emociona leer el final de la saga. Entonces, definitivamente, ¿cuál es una concepción errónea de la ciencia ficción que te gustaría decirle a la gente que no es cierta? Muchos han dicho sobre esto de la ciencia ficción que es confusa. Ese puede ser un tema. Por ejemplo, Justicia Auxiliar, que es un libro de ideas poderoso de ciencia ficción, es un libro confuso. Neuromante es una obra maestra que me parece imposible de leer. Es inextricable ese libro. Dune es muy portentoso, muy serio. A mucha gente se le hace pesado. Pero yo no les voy a decir eso. Yo les voy a decir que una concepción difícil de la ciencia ficción es que siempre tiene que estar muy cargada de ideas y tiene que ser muy seria. Que fue con la misconception, con la concepción errónea que yo empecé en ciencia ficción. Entonces, puede haber ciencia ficción divertida, puede ser ciencia ficción cómica. Lean Scalzi, por ejemplo, Red Shirts de Scalzi es ciencia ficción cómica. Eso a todos que les gusta Star Trek, perdón, Rafa, yo sé que dijiste esto, pero lo tengo que decir también. Y sí, la ciencia ficción puede ser ligera. Eso es importante. Esta es una concepción que quiero ayudarles a que crean también. Si alguien que nunca ha leído ciencia ficción te pidiera una recomendación, ¿cuáles serían los primeros 3 libros para iniciar en ciencia ficción que te vienen a la mente? No les voy a decir Dune, no les voy a decir Hyperion, porque esos son libros más avanzados de ciencia ficción. Les voy a decir probablemente Fundación. Creo que Fundación es correcto para iniciar en ciencia ficción, porque si bien obviamente hay cosas que no han envejecido bien, en el primer libro, que no hay mujeres, creo que es una novela con la que uno puede empezar bastante bien en ciencia ficción, que también es otro fix-up, by the way. Esa es una. 2, Crónicas Marcianas, y así son mayores si quieren leer una historia más triste, porque Las Crónicas Marcianas es una novela hecha de historias muy triste, muy melancólica. Y Fragmentos de Honor de Lois McMaster Bullard, y pronto por el 4, pero Leviatán Despierta, la primera novela de The Expanse. También si quieren más acción y más punching y más golpes y demás, definitivamente. Y número 10, ¿quién es el creador de contenido de ciencia ficción a quien quisieras recomendar? Bueno, yo hablé de Matos y de Rafa. A Matos le gusta leer y Rafa el idiolecto del profe Rafa, que fueron aquellos que hicieron ese tag antes que yo. Entonces ellos son las 2 personas que recomiendo como lectores de ciencia ficción. Y ese es el tag. Cuéntenme si alguno de ustedes ha sido lector de ciencia ficción, algunas de las respuestas a estas preguntas. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.